Hola, buen día. Somos el grupo 2 y vamos a explicarles sobre validez de contenido y confiabilidad. Los integrantes son Astrid Gómez, Agnes Inostroza, Diego Pichuile, John Teo y mi persona, Dayana Huarcaya. Bueno, primeramente, la validez de contenido. En palabras generales, podemos decir que es un instrumento válido que mide aquello que se pretende medir con él. Aunque parece que es de apariencia sencilla, en la práctica es un poco más controvertida, es decir, es un poco más tedioso, ¿no? Ya que se han suscitado numerosas polémicas entre los expertos. Bueno, la validez de un constructo es la adaptación de las inferencias hechas sobre la base de observaciones o mediciones para confirmar si específicamente una prueba mide el constructo previsto. Es decir, el contenido de verificación es válido cuando los elementos que contiene una muestra representativo, indicadores del objeto medido, que deben especificar exactamente el comportamiento a medir. No, básicamente la validez de contenido nos indica si el constructo realizado mide las variables que se pretende. Siguiente. Bueno, con respecto a su historia, a lo largo de la década de 1940, los científicos habían tratado de encontrar maneras para validar experimentos antes de publicarlo, ¿no? Y el resultado de esto fue una mirada de diferentes vigencias, ya que para aquellos tiempos se tocaba temas como validez intrínseca, validez de cara, validez lógica, validez empírica y entre otros temas. Esto hizo que fuera difícil decidir cuál de estas era útiles en lo absoluto. Ya a mediados de la década de 1950 había pocos métodos universalmente aceptados para validar experimentos psicológicos. La razón de esto era que nadie se había dado cuenta exactamente las cualidades que deben ser consideradas antes de publicarlo. Ya entre 1950 y 1954, el comité de la APA, la Asociación Psicológica Americana, en pruebas psicológicos reunió y discutió los temas relacionados con la evaluación de los experimentos psicológicos y ya descubriendo así de qué manera se puede validar un constructo psicológico. Bueno, continuando, la diferencia entre la validez y la confiabilidad. En este caso, la validez se refiere al grado en el que un instrumento mide lo que se supone que debe medir. Por ejemplo, una prueba de matemáticas no es adecuada para medir las habilidades de lectura y escritura de un estudiante. Una prueba culturalmente sesgada tampoco importaría. En el caso de una pistola, si no apunta al objetivo, pero está lejos de él, simplemente nunca dará en el blanco, sin importar cuán fiable sea. En el caso de la confiabilidad, nos indica el grado en el que la aplicación repetida del instrumento al mismo sujeto produce los mismos resultados. Por ejemplo, un arma es completamente fiable si siempre da en el blanco mientras apunta en la misma dirección. En otras palabras, si se dispara un misil desde él, siempre dará en el lugar en el que se apunta. En otras palabras, si el arma no dio en el blanco fue porque el tirador falló, lo que significa que estaba apuntando incorrectamente. Siguiente, por favor. La confiabilidad. El problema que tiene el problema que enfrenta el investigador es que ¿en qué medida puedo fiarme de los datos obtenidos? La confiabilidad supone la certeza del investigador que los datos obtenidos son creíbles y las técnicas que actualmente KD Richardson y Alpha de Crossbash. Y si hago una segunda evaluación de la misma variable en los mismos sujetos, obtendré los mismos resultados. El test mitad y mitad lo dará la explicación correcta. Siguiente, por favor. Los tipos de confiabilidad. Hay diferentes tipos de confiabilidad, las cuales son por la denominación, procedimiento y las pruebas estadísticas. En este caso, la estabilidad tiene un procedimiento en el que se aplica el instrumento 2 veces entre cada aplicación de mediar mínimo un mes. La prueba de estadística es de R de Pearson. La consistencia interna tiene relación en los ítems con resultados total de una prueba, con datos a nivel de intervalo para datos politomáticos. Y la prueba estadística que se utiliza en esta es el alfa de Cronbach. La consistencia interna
que tiene un procedimiento de relación de los ítems con resultados totales de la prueba con datos a nivel ordinal. La prueba estadística utilizada en este es el omega de McDonald. La consistencia interna relaciona de los ítems con el resultado total de la prueba para pruebas dictonómicas, el cual tiene una prueba estadística de Cuder y Richardson. La equivalencia se toma simultáneamente con otro test que mide el mismo constructo, con la R de Pearson. Dentro de los Continuando, tipos de validez, continuando con los tipos de validez, encontramos tres, que el primero es la validez de contenido, que menciona que es una prueba que posee validez de contenido cuando los ítems que la integran constituyen una muestra representativa de los indicadores, de la propiedad que se define como precisión del comportamiento que se trata de medir. En segundo, la validez relacionada con criterios. Este tipo de validez requiere comparar los puntajes obtenidos en el test con un criterio externo que evalúe por otros medios el rasgo que el test pretende medir. Y por último, la validez predictiva, que refiere a la capacidad del test para predecir el rendimiento o comportamiento de las personas, que asume que si la predicción anunciada por el test corresponde a lo esperado, que es el test válido. El procedimiento para hallar la validez. Aquí encontramos tres, que la primera es la elaboración de la matriz de operacionalización. En esta se deben definir los constructos, dimensiones e indicadores. La definición de los constructos es preferible que sea extraída de expertos como revistas científicas de investigaciones. En segundo lugar, la selección de jueces y expertos. Esto, dependiendo del contenido del instrumento, se prefiere a los profesionales que tengan experiencia en este ámbito. Y por último, la validación de expertos, que menciona que se debe solicitar a los expertos por medio de una solicitud, que estos revisen el contenido de nuestra encuesta y por otro medio una hoja de calificación, la cual tiene una tabla de calificaciones. Esto podrán revisar el contenido de los ítems y la matriz de la operacionalización de los instrumentos. El procedimiento para hallar la validez del contenido. Primero, realizamos la elaboración de la matriz de la operacionalización, contenido, definición del constructo, definiciones que también deben ser definidas e indicadores. Luego, seleccionar a los jueces o expertos según el área o constructo que elija. Este debe de ser mi experto en el tema. Luego, solicitar la validación de los expertos. Solicitar la validación a los expertos, incluyendo una solicitud para el experto, la tabla de calificación, la hoja de calificación de contenidos, como los ítems y la matriz de operacionalización del instrumento. Y por último, con los resultados de esta validación, podemos encontrar la concordancia de los jueces. Si no hay una concordancia, se corrige los ítems en los que no encuentran y se repite el proceso estadístico. seguido de esto, tenemos que se incluye en el test una muestra representativa de los indicadores relevantes del comportamiento. En este pequeño ejemplo tenemos como indicadores los estresores ambientales, donde tenemos ruidos, densidad, diseño del ambiente, iluminación, clima y más. Fuera de estos indicadores también se evidencian como estresores psicológicos, estresores
laborales y estresores psicológicos. Siguiente, por favor. ¿Qué documento se debe entregar a un juez cuando deseamos que califique nuestro instrumento? Bueno, primero es la solicitud, luego tenemos la tabla de calificaciones y por último la hoja de calificación, donde tenemos los ítems y la matriz operacional. Los estudiantes que requieren hacer un juicio de expertos para validar sus instrumentos necesarios deben solicitar que el evaluado, que el experto, perdón, lea los ítems correctamente y dé una valoración según a su criterio, ya que ellos son expertos en el tema. Se tiene que buscar específicamente expertos sobre el tema que deseamos medir o del que estemos construyendo el instrumento. Como pequeño ejemplo está aquí, de consideración, luego se pide que, luego de saludarlo cordialmente, se dirige con la finalidad de solicitar la participación del jurado evaluador en su calidad de experto en el procedimiento de validación de contenido del instrumento de medición, el cual tiene como finalidad evaluar el estrés de estudiantes de 18 a 30 años de edad. Su labor como juez consiste en evaluar si los ítems del instrumento son coherentes y relevantes para medir el constructo evaluado por el instrumento. Se adjunta a la presente, encontrará la hoja de evaluación en la que le agradeceremos califique cada uno de los ítems según los criterios señalados. De ser necesario, le agradeceremos que realice las observaciones que crea conveniente. Agradeciéndoles la atención que brinde a la presente, queda usted. Este sería el ejemplo de cómo se requiere que el experto pueda evaluar cada uno de nuestros ítems. Es así que en la hoja de calificación deben estar los ítems, los cuales se calificarán por categorías, los cuales pueden ser la coherencia del ítem, la relevancia del ítem, o la redacción del ítem, o la claridad del ítem, entre otros. Además de contener un apartado para las sugerencias y observaciones, para de esta manera observar qué es lo que necesita el ítem, como se muestra en la imagen. Es un ejemplo de la validación de expertos que se presenta. Respecto a la experiencia de la validación, la validez de los instrumentos se determina aplicando al tipo de validez a través de un procedimiento denominado juicio de expertos, donde 3 expertos o especialistas van a evaluar al instrumento. Siguiente, por favor. Nuestras conclusiones son, en primer lugar, que validar un constructo es un proceso inacabado que requiere un análisis múltiple de interpretación y conceptualización del constructo en sí, del desarrollo de instrumentos de medida, de la recogida de datos y del razonamiento y de reflexión teóricas. En segundo lugar, que la validez del constructo es esencial para la validez general percibida de la prueba. La validez del constructo es particularmente importante en las ciencias sociales, en la psicometría y obviamente en nuestra carrera, que es la psicología. Y por último, que aunque la validez y la confiabilidad suelen asociarse mucho, es importante saber la diferencia, ya que la primera se refiere a la utilidad de instrumentos al momento de medir el objetivo, mientras que el segundo se refiere al grado en la que la aplicación de instrumentos es en el mismo sujeto muestra los mismos resultados. Gracias.